Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos nuevamente desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Con gozo en el corazón por permitirme nuevamente este espacio. Y ojalá pudiera ser, Señor, seguirme permitiendo y siguiendo repartiendo los tratados y ayudando en lo que se pueda. Igualmente a cada uno de los hermanos. Estamos agradecidos primeramente con el Señor por nuestra salvación que pudimos alcanzar. Quisiera hoy nuevamente abrir las Escrituras para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Primero buscando la ayuda del Señor. Padre que estás en los cielos, nuevamente me quiero acercar ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, para alabarte, Padre, y darte las gracias. Gracias por las lluvias que están cayendo y te doy gracias por la obra de la cruz. Esa fue la obra más grande de amor manifestada aquí en la tierra, Padre. Tu Hijo amado, te desprendiste de Él y Él quiso sufrir el oprobio, contarse entre los pecadores. Y tú, Padre, cargaste en Él el pecado de toda la raza humana. Gracias porque Él quiso ser el sustituto perfecto. Gracias, Padre, porque Él derramó su sangre y con su vida pagó la deuda que ninguno de nosotros íbamos a poder pagar nunca, porque tu palabra dice que el pecador tenía que morir. Gracias, Padre, porque tu Hijo amado fue sepultado y al tercer día resucitó y está a tu diestra. Él es el que salva, a quien tú le diste toda autoridad. Te ruego por los que no son salvos, obra en sus corazones, Padre, que sus conciencias puedan ser despertadas y que sus corazones puedan ser compungidos con tu palabra y ellos puedan comprender que el único que les puede salvar es el Señor Jesucristo y que por la fe lleguen a Él. Gracias por todo, Padre, ayúdame en todo y a todos por igual en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Uno busca la ayuda del Señor porque no es fácil. Quisiera cantar 2 estrofas del himno número 4, la segunda y tercera. Ábrele, oh pecador, ábrele, abre ahora al Salvador. Ábrele, te ofrece salvación. Del pecado el perdón saciará tu corazón. Ábrele, oh no le hagas esperar. Ábrele, tal vez pronto marchará. Ábrele, qué dolor después tendrás, cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Voy a leer con la ayuda del Señor en Lucas capítulo 17, versículo 11. 10 leprosos son limpiados. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros a la nación de Israel, porque Él fue enviado a las ovejas, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Él también salvó a gentiles, y aquí está el caso de unos leprosos. Uno eran judíos, los 9, y el otro era un samaritano, un gentil. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor te pueda ayudar. Bueno, amigo y amiga que no eres salvo, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Estas escrituras fueron escritas por el evangelista Lucas, y estos discípulos anduvieron con el Señor y vieron toda su vida terrenal, y los 4 evangelios concuerdan y armonizan con todas las escrituras. Y aquí ahí no se puede comprender algo en el evangelio de Lucas, uno lo puede terminar de comprender con los otros evangelios. El caso de la lepra nos habla del pecado, de la condición en que está el hombre y la mujer. Esto es lo que simboliza la lepra en la Biblia, el pecado en el hombre. La lepra comienza con un pequeño sarpullido y comienza después a aparecer en todo el cuerpo. Así comenzó el pecado en el mundo, por una pequeña desobediencia de Adán y Eva, y el pecado fue comiendo poco a poco la raza humana. Y hasta los días de hoy el pecado ha hecho estrago en toda la raza humana. Y así comienza el ser humano desde el vientre de su madre, ya es concebido en pecado, y cuando empieza a crecer, el pecado lo va arropando y cada vez se va agravando en el ser humano. En unos se agrava más, en otros menos, pero siguen siendo pecadores. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo estaba pasando entre Samaria y Galilea. Imagínense, a los estudiosos dicen que estaba como cercando, estaba caminando mucho. Ese era el Señor Jesucristo, buscaba las almas, y esta era una oportunidad que tenían estos leprosos para poder ser salvos. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, los leprosos no podían habitar entre los que estaban sanos, y entonces eran enviados a las afueras. Y en Levítico 13, versículos 45 y 46, te puedo leer para que veas por qué no estaban en la ciudad, sino que el Señor, yo en lo que veo en la Escritura, el Señor busca al pecador, así como Dios tomó la iniciativa de buscar a Adán y a Eva, y Él fue el que tomó la iniciativa y los llamó. ¿Dónde estás tú? Y el Señor Jesucristo estaba aquí en los alrededores yendo. Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces aquí dice: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, inmundo. Tenía que gritar de lejos. Cuando ellos iban a pedir una limosna y esas cosas, ellos tenían que no acercarse a las personas, sino gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Esto fue en los tiempos del Señor, que había el enfermo de lepra. Pero la lepra es símbolo del pecado en la raza humana y en el ser humano. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Por eso es que el Señor
estaban los alrededores y ellos estaban en esos alrededores, y entonces le salieron, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, le salieron 10, eran 9 judíos y un samaritano. ¿Por qué digo que eran judíos? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aún lo conocían. Hay muchos que escuchan el mensaje del Evangelio y tienen conocimiento de quién es el Señor Jesucristo, que les puede perdonar pecado, y saben que son pecadores, pero siguen en su rumbo aquí. Tal vez puedan ser que algunos a veces profesan creer en el Señor, pero no es una fe salvadora, sino una fe superficial. Y alzaron su voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el pecador tiene que pedir misericordia. Eso fue lo que yo llegué un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, pidiéndole misericordia al Señor, pidiéndole el perdón de mis pecados, y alcancé misericordia de Él porque me humillé y pude llegar a Él, y Él perdonó mis pecados. Por la fe llegué a Él y tengo la seguridad de mi salvación, y cada uno de los que somos salvos tenemos la seguridad de la salvación, y tenemos un momento, una experiencia de salvación cada uno, y eso nunca se nos olvida a nosotros. Y así fue con este leproso. Yo creo que nunca se le olvidó esa experiencia con el Señor, porque más adelante dice que Él se volvió dándole gracias. Por eso es que nosotros alabamos al Señor y le obedecemos, salimos a llevar el mensaje. No importa que se burlen de nosotros, pero el Señor sufrió más aún. No burlas como tal vez pasemos nosotros. El Señor sufrió hasta muerte en cruz. El Señor sufrió. A veces nosotros nos herimos por cualquier palabrita que nos digan. Como dice un hermano, parecemos unas galletas de soda, pero el Señor sufrió más. Entonces vemos aquí: ten misericordia de nosotros. Ellos aún pidieron misericordia. Cuando Él los vio, le dijo: y mostraba a los sacerdotes. Ellos tenían que mostrarse a los sacerdotes porque ellos eran judíos, y mientras ellos iban, fueron limpiados. El Señor puede sanar a una persona que vaya por fe, pero la salvación opera cuando la persona se humilla. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, él se volvió agradecido por lo que había recibido, pero los otros iban y fueron sanados y se mostraron delante de los sacerdotes. Ellos eran judíos. Entonces vino glorificando a Dios a gran voz, con su voz que todo el mundo lo escuchaba. Eso era el gozo que había en ese samaritano. Ese era un gentil, y se postró. Y fíjese todo lo que dice: vine ya a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, humillado todavía delante del Señor. Se humilló y le daba gracias. Eso es lo que hacemos nosotros los salvados. Cuando recibimos la salvación, cuando fuimos salvados, fueron nuestros pecados borrados, limpiados nuestros corazones. Nosotros agradecidos alabamos al Señor, y eso es algo constante que lo hacemos todo el tiempo porque estamos agradecidos al Señor. Y entonces vemos aquí dándole gracias. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces el Señor le respondió y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿A dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amigo o amiga que no eres salvo, tú has llegado por la fe al Señor con un corazón sincero. Llega a Él es el único que te puede perdonar.
si estás con rebeldía, no quieres dejar este mundo y solamente quieres identificarte superficialmente con el Señor y no te has humillado, no vas a encontrar la salvación. Podemos ver el ejemplo en Naamán, en Segunda de Reyes. Vemos que él era un gran general y era muy estimado entre el pueblo. Entonces vemos más adelante que entonces Eliseo le envió unos mensajeros diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, dice la escritura, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Estaba buscando lo fácil, como lo busca el pecador. Por eso es que busca la religión, busca una congregación a donde no se predique, a donde no se hable del pecado, que hay que arrepentirse del pecado, dar vuelta atrás y olvidarse de este mundo y arrepentirse de su pecado y creer en el Señor y después seguirlo. El pecador sabe que después de creer tiene que seguir al Señor y olvidarse de este mundo, pero eso nada más lo puede hacer si cree, si ya tiene su corazón contristado por la palabra de Dios y ha comprendido que es un pecador, puede llegar al Señor. Y el Espíritu Santo va a entrar en su corazón y usted va a poder comprender y va a poder sujetarse a lo que es la doctrina de la palabra de Dios, porque todo esto es de parte de Dios. La doctrina apostólica no es porque nosotros se la queremos imponer a ningún hombre ni a ninguna mujer, sino es que ya el hombre y la mujer sabe que seguir al Señor trae vituperio y prefieren seguir en este mundo. Entonces vemos aquí, entonces nombró sus ríos que no eran mejores, aquel río era fangoso y esto, pero él no quería, por fe. Aquí él no fue el río que lo iba a limpiar, era la fe de lo que le estaba diciendo Eliseo. Pero entonces después él volvió, se fue enojado, pero los criados se le acercaron y le hablaron diciendo sobre lo que le dijo el profeta: lávate 7 veces y serás limpio. El 7 es número de perfección. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, porque creyó y obedeció. ¿Sabe? Los que no son salvos son hijos de desobediencia, no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios, y por eso no pueden encontrar salvación. Por eso buscan lo más fácil en religiones. Entonces él después también, y volvió el varón de Dios y le dio a toda su compañía y se puso delante y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda tierra sino en Israel. Se volvió también agradecido. No hay ni una sola persona salvada que yo haya leído en la Biblia que después de haber sido salvado no se vuelva agradecido, porque eso es lo que emana de nuestros corazones a nuestro amado Salvador, al que quiso entregar su vida por la de nosotros, porque Él era el único que podía pagarle al Padre la deuda, porque en Él no había pecado. Él era el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha, intachable. Nosotros no podíamos pagarle la deuda al Padre. Si el Señor no fuese hecho la obra de redención, nosotros no tuviéramos salvación. Gracias a la obra de la cruz, la sangre que derramó el Señor ese día, hace 2000 años atrás, ese día señalado, Él entregó su vida por la de nosotros y Él nos sustituyó y le pagó la deuda al Padre, y todo lo que hemos creído en Él hallamos salvación y vida eterna y tenemos seguridad en nuestros corazones. El Señor, después que entregó el Espíritu, fue bajado de esa cruz, desclavado, sepultado, y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Nosotros somos salvos porque
nos humillamos y creímos en Él y Él hizo la obra, Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar y a los 40 días Él ascendió a los cielos y en los cielos está un Cristo vivo y esa es nuestra garantía de nuestra salvación y nosotros esperamos que Él va a venir porque esa es nuestra esperanza que hay en nuestros corazones y sabemos que Él no miente y si llegásemos a morir nuestros cuerpos van a las tumbas, pero un día serán resucitados, levantados de ahí, del polvo, de donde está el cuerpo, y seremos transformados a semejanza de Él. Tú no tienes esta esperanza, amigo o amiga, que no eres salvo. Ojalá no te encuentres como el caso de Eliseo rebelde, o como los 10 leprosos, que saben lo que es la verdad, pero no volvieron nunca agradecidos, sino que siguieron su manera religiosa y que no se humillaron delante del Señor, ni fueron agradecidos por la sanación. Pero este otro leproso encontró la salvación. Amigo, todos nacimos aquí en fe, con el germen del pecado, leprosos delante de Dios, porque esto es lo que simboliza la lepra en la Biblia, el pecado, pero nosotros los que somos salvos fuimos limpiados de nuestra lepra, así como Eliseo por la fe, nuestros pecados fueron perdonados, borrados y lanzados al fondo del olvido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.